Algunos videos atrás dijimos que algunas células de los epitelios son polarizadas. Así que vamos a desarrollar un poco ese contenido. ¿Qué quiere decir que una célula sea polarizada? Quiere decir que sus componentes ultraestructurales no están dispuestos homogéneamente, sino que algunos se encuentran en una parte, en una porción o región de la célula, y otros se encuentran en otra. Entonces también vamos a hablar de especializaciones. En una célula polarizada generalmente se distinguen tres zonas. La zona basal de la célula, que es la que está en contacto con la membrana basal si es un epitelio simple, o la que está más cerca de la membrana basal, la región o porción lateral y la porción o región apical, que es la opuesta a la base. Esto puede encontrarse en distintos tipos de células epiteliales, pero está muy bien descrito y muy fácil de entender para células cilíndricas, como son las de este ejemplo. Fíjense, acá abajo hay un tejido conectivo, con un capilar sanguíneo, algunas células. Esta rosa más intensa es la membrana basal, y estas son varias células epiteliales. Fíjense que, por un lado, la célula se une a esa membrana basal, está mecánicamente unida. Las células se unen unas a otras, vamos a hablar del complejo de unión. Y por otra parte, en la parte más apical, la superficie de la célula puede ser lisa, sin accidentes, o puede tener algún tipo de especialización, como vamos a ver. Este es un epitelio intestinal, el esquema está representando eso, donde en la luz del intestino están los nutrientes que se están hidrolizando para poder ser absorbidos. Eso es una función muy importante del epitelio, y de esos nutrientes, la mayoría de esas moléculas o iones van a ser absorbidos atravesando la célula. No se cuelan entre dos células, sino que hay un transporte selectivo porque la célula participa de esa selección. Algunas moléculas las deja pasar, a otras no. Y luego, dentro de la célula, las va a enviar al espacio intercelular para que luego, atravesando la membrana basal, lleguen al tejido conectivo, a la sangre, y ahí se produce la absorción. Fíjense todos los transportes que tienen que ocurrir para que una molécula que está en la luz del intestino llegue a la sangre. Bien, algunas cosas de esas las vamos a ver más adelante cuando estudiemos el aparato circulatorio. En primer término vamos a hablar un poco de la famosa membrana basal de los epitelios. Fíjense que en este esquema, esta es la membrana plasmática, esta banda amarilla, esto sería el citoplasma de la célula epitelial, y todo esto es la membrana basal. Está estructurada en principio dos capas, ¿sí? Esta que se llama lámina reticular y la lámina basal. Después la lámina basal también tiene dos capas, la lámina lúcida y la lámina densa. Lo que nos importa para el nivel al que vamos a llegar en nuestra asignatura es que la membrana basal es una capa formada por distintas glucoproteínas, y entre ellas hay algunos tipos de colágeno, que son moléculas muy abundantes en el cuerpo, pero no nos vamos a meter con estas porciones ni a describir las proteínas que forman parte de la estructura. Sí entender que es una capa acelular. A quiere decir que no tiene células, es de glucoproteínas. No se ve habitualmente en los preparados histológicos porque no se tiñe intensamente ni con eosina ni con hematoxilina, pero sí se puede poner de manifiesto con otras coloraciones, como el método de Paz, que lo vimos en alguna otra foto, y con la impregnación argéntica. Se pueden hacer preparados histológicos coloreando con plata.
No vamos a hacer detalle de la ultraestructura de esto, pero quiero hacer mención a que nosotros le vamos a llamar membrana basal. La lámina basal es una parte de la membrana basal, aunque muchas veces, incluso en los textos de histología, usan el término lámina basal y membrana basal indistintamente, pero nosotros vamos a hablar de la membrana basal de los epitelios. Al describir las especializaciones de las células epiteliales, vamos a empezar por las especializaciones de la porción apical de las células. Una de esas especializaciones se llaman cilios. En este caso, este es un tejido conectivo y acá tenemos un epitelio. Fíjense que en la parte apical de las células se observan, al microscopio óptico, unas especies de pelos o evaginaciones. ¿Qué me interesa resaltar de acá? Que con un buen aumento y un preparado de buena calidad se pueden ver individualmente al microscopio óptico. Son porciones de la célula, ¿sí?, especializaciones de una parte de la célula, que son pequeñas, pero están justo en el límite de resolución del microscopio óptico. ¿Qué coloración adquieren? Bien eosinófilas. Incluso en la base de cada cilio hay una estructura que está concentrando mucha cantidad de proteína y por eso se forma como esta banda eosinófila más intensa que no sé si alcanzan a ver. Si yo hago un aumento de esto, y acá lo esquematizamos acomodando al lado una foto de microscopía electrónica, puedo ver un poco más de detalle el cuerpo basal y el cilio. Obviamente que si se ven con microscopio óptico, se ven con microscopio electrónico. ¿Qué función tiene el cilio? Los cilios pueden moverse con un movimiento activo y coordinado y empujar líquidos o sustancias que estén en la superficie del epitelio. Para eso consta de una estructura molecular muy particular. Cuando se hace esto es un esquema, pero si yo hago un corte transversal o longitudinal, voy a distinguir en el corte longitudinal, en amarillo, la membrana plasmática. Obviamente, como es parte de la célula, está envuelto por la membrana plasmática. Y en el interior, en toda la extensión del cilio, hay un arreglo, que lo voy a ver mejor al corte transversal, de microtúbulos que se llama 9+2. Esto seguramente lo vieron en biología. Se llama 9+2 porque tiene en el centro 2 microtúbulos independientes y 9 pares de microtúbulos que están formando como esta especie de columna dentro del cilio. Entre esos microtúbulos hay proteínas que unen un par con otro, ¿sí? Si esto es un par y este es otro, hay proteínas que están uniendo esos pares, y además hay ATPasas, ¿sí?, que usan la energía provista por el ATP para generar el movimiento activo del cilio. De esta manera, el cilio se va a mover activamente, se dice que bate, ¿sí?, y pueden empujar líquidos, por ejemplo, moco. Esto es típico del aparato respiratorio. Si ustedes vieron que respiran el aire que está impuro y luego esos cilios van a ir empujando ese moco al que se pegan algunas partículas, por ejemplo humo, ¿sí?, lo van a ir movilizando hacia la zona de la garganta para deglutirlo. Es bastante alucinante, por ahí no sé si a ustedes capaz que ya no los sorprende esto, pero esos cilios que están, por ejemplo, en la tráquea empujan el moco hacia arriba, porque la garganta está más arriba que la tráquea. Sin embargo, en la fosa nasal o en la rinofaringe, los cilios van a empujar ese moco hacia abajo, de manera que también se dirija a la garganta. No hacia cualquier parte, porque si no estaríamos chorreando moco constantemente.
Ese movimiento es un movimiento activo. En la base de cada cilio hay un cuerpo basal, que es una especie de centríolo modificado, que también tiene muchos microtúbulos, y como concentra tanta proteína, es muy eosinófilo. Por eso, en los preparados histológicos, muchas veces se ve una línea eosinófila bien intensa que corresponde a la acumulación de todos esos cuerpos basales de los cilios. Y de cada cuerpo basal sale un cilio. Otra especialización de la membrana, de la porción apical de la membrana de las células epiteliales son las microvellosidades. Estas se parecen a los cilios en que tienen forma como de dedo, de una evaginación. En este esquema, fíjense que otra vez en amarillo tengo la membrana plasmática que envuelve toda la estructura, y en el interior, naturalmente, voy a encontrar proteínas que están dándole y estabilizando la estructura. En el extremo apical de la microvellosidad hay una proteína que se llama vilina. ¿Sí? Vilina tiene que ver con esto de vellosidad, el nombre en latín que se va transformando. Lo digo para acordarse el nombre. Y en la extensión de la microvellosidad hay distintos filamentos de distintas proteínas, por ejemplo de actina y de miosina. ¿Sí? Esos filamentos recorren toda la microvellosidad y se terminan anclando en una parte del citoesqueleto que se llama velo terminal. La microvellosidad, ¿qué función cumple? Aumentar la superficie de la célula. Entonces, son ventajosas cuando aparecen en epitelios que tienen que absorber sustancias, por ejemplo, en el intestino delgado o en el riñón. ¿Por qué? Porque esa absorción es un fenómeno de superficie. Cuanto más superficie haya, más rápida va a ser la absorción. Entonces, tanto en el intestino delgado como en el riñón, donde se producen fenómenos de absorción muy masivos, afortunadamente estas microvellosidades permiten que eso se produzca muy rápidamente. No tienen movimiento propio, activo, y esto lo quiero resaltar en el sentido que las proteínas que se encuentran estabilizando la estructura, algunas son actina y miosina, y ustedes seguramente, o les va a surgir la confusión tal vez más adelante cuando estudiemos tejido muscular, la actina y la miosina forman en el músculo los miofilamentos. Entonces pueden confundir que, bueno, si hay miosina y actina, la microvellosidad es móvil, se contrae. No. Para que la célula sea contráctil, o para que la estructura tenga movimiento activo, esos filamentos de actina y de miosina tienen que estar estructurados, dispuestos, organizados de una forma determinada, que no es la que se encuentra acá. La actina, los filamentos de actina o filamentos de miosina aparecen en muchos citoesqueletos de células que no son contráctiles. Entonces, recuerden que la microvellosidad no tiene movimiento activo. La microvellosidad es más chica que el cilio, y el cilio estaba justo al límite de resolución. Entonces, la microvellosidad individualmente no se va a ver al microscopio óptico. Por eso, la foto que pudimos poner es de microscopía electrónica. Fíjense qué parejitas que son las distintas microvellosidades. Esto es una foto de microscopía electrónica que tiene más aumento y más resolución que el microscopio óptico. Nunca voy a poder conseguir una foto de microscopía óptica donde se vean individualmente las microvellosidades. Lo que sí se puede notar es el conjunto de estas microvellosidades como una línea eosinófila y se le llama ribete en cepillo o chapa estriada, dependiendo del órgano. Pero ahí lo que estoy viendo es
la acumulación de muchísimas microvellosidades. No estoy viendo individualmente a estas estructuras. ¿Saben cuántas microvellosidades pueden llegar a haber en una sola célula? Hasta 2000, es muchísimo. Piensen cuánto aumenta la superficie de una célula si en vez de tener la membrana plasmática como un plano, o a lo sumo una cosa un poco curva como una cúpula, con 2000 de estas sobresaliencias. La superficie aumenta exponencialmente. Vamos a usar este esquema para hablar de las especializaciones de la región o porción lateral de las células epiteliales. Otra vez lo estamos esquematizando en células cilíndricas. En este esquema hay 3 células dibujadas. Fíjense que eran células con microvellosidades, acá como que separaron ahí la parte más apical. Esta sería la membrana basal, la parte basal de la célula. Nos vamos a concentrar en estas caras. Ahí lo que tenemos como especialización es el complejo de unión, que es la combinación de distintas proteínas que permiten o garantizan la unión entre células epiteliales. El asunto es que cuando uno dice unión de células epiteliales, no hay un solo tipo de unión, sino que hay 3 funciones que se van a verificar, que vamos a ir viendo. No es solamente, en general uno piensa en la unión mecánica, lo que hace que una célula no se desprenda de la otra. Esa es una de las funciones, pero hay otras funciones también. Además, como ya hemos dicho, en esta materia nos interesa siempre la disposición de las estructuras. Entonces, vamos a ver que en el caso de estas proteínas, estas uniones no se disponen de la misma forma, sino que hay, fíjense, hay como una banda roja, una banda amarilla. Eso se llama disposición en forma de zónula. Zónula es el diminutivo de zona, y zona en histología, en anatomía, quiere decir que algo tiene forma de banda que recorre toda la periferia de una estructura. En este caso, toda la circunferencia de esta célula cilíndrica está recorrida por esta zónula, como si fuera un cinturón. ¿Sí? Entonces, hay una banda, una zónula roja, una zónula amarilla, pero también hay uniones que están dispersas, que están dibujadas como manchitas verdes o manchitas anaranjadas. Después, si no lo alcanzan a distinguir con este aumento, les vamos a poner al final una ampliación para que lo vean bien. Lo que me importa no es tanto el color, sino esas 2 disposiciones, o en forma de banda o en forma dispersa. Ahora vamos a ver las distintas funciones. El complejo de unión tiene 3 tipos de unión, o 3 funciones para cumplir, que son la función oclusiva, la función adherente mecánica y la función comunicante. La función oclusiva está dada por las uniones que forman un sello hermético entre las 2 células, y es del complejo de unión la parte más apical siempre. Acá están esquematizando en amarillo la membrana plasmática de una célula y la membrana plasmática de otra célula. Y en rojo, estas proteínas transmembrana, ¿sí?, que entran y salen de la célula, pero que, si de este lado hay un dibujo, de la célula adyacente hay un dibujo que se corresponde perfectamente. Y gracias a eso generan un cierre hermético que impide el pasaje de sustancias entre células. Son muy pocas las sustancias que pueden transportarse atravesando esta zónula oclusiva. Acá tenemos una foto de microscopía electrónica que se obtuvo
congelando a las células y separándolas. Yo estoy viendo la cara lateral de una célula. Era una célula con microvellosidades, pero lo que me interesa es este dibujo, esta especie de laberinto, ¿sí? Estos recorridos son estas secuencias de proteínas que están formando la célula. Y de la célula que estaba de este lado enfrente, tendría el mismo dibujo para que se complementen y se cierren. Entonces, se ubican en la parte más apical del complejo de unión, se disponen en forma de zónula y forman un sello que divide bien herméticamente el compartimento luminal del epitelio del compartimento más celular, ¿sí? La otra parte del complejo de unión está dado por las uniones adherentes que garantizan la unión mecánica, lo que hace que una célula no se desprenda de la otra, porque esta, la roja, la unión oclusiva, aunque forma una vuelta completa, no tiene fuerza mecánica como para mantenerlas unidas. En cambio, voy a tener a esta banda amarilla y a estas manchitas anaranjadas, que son dos componentes del complejo de unión que garantizan que una célula no se desprenda de la otra. Es decir, que las uniones adherentes se disponen de dos formas. Por un lado, en forma de zónula, y se llama zónula adherente, y por otro lado, en forma dispersa, y forman estos famosos desmosomas. En esta parte de la materia nos estamos yendo al nivel más molecular, estamos hablando de proteínas, cómo se disponen las proteínas. Fíjense ese recorrido que hacemos en la escala. Si van al libro, y en trabajos muy actualizados, van a encontrar muchísima información sobre estas proteínas. Qué genes las codifican, qué diferentes tipos hay, qué iones requieren para que se establezca la unión bien estable. Bueno, en este momento para esta materia no nos vamos a meter en tanto detalle. Lo que nos interesa que recuerden, que aprendan, es que son proteínas transmembrana que de un lado se unen a su colega de la célula enfrentada, ¿sí? Ahí se da la unión, y por el lado citoplasmático estas proteínas se unen a cierto componente del citoesqueleto, que acá está dibujado en verde. En el caso del desmosoma, ¿sí? Son como parches que también están formados por proteínas transmembrana que del lado extracelular se corresponden con una mitad solidaria de la otra célula y a través de eso se une, y del lado intracelular también se van a unir a otro componente del citoesqueleto. Si a ustedes les interesa, en el libro están los nombres de cada proteína, qué ion necesita para estabilizarse, cómo se llama el componente del citoesqueleto al que se une del lado interno y todo eso. Acá lo que nos va a interesar es la disposición dispersa, el desmosoma, o en forma de zónula, y la función. Estas son las que garantizan que una célula no se separe de la otra frente a cualquier esfuerzo. Y por último, las otras uniones, ¿sí?, que son dispersas, son las uniones comunicantes, que también se llaman nexos o uniones de hendidura. Son muy interesantes, también están formadas por proteínas transmembrana que se unen para formar unos poros que se llaman conexones. Estos poros pueden estar más abiertos o más cerrados y dejan pasar moléculas o iones relativamente pequeños. Se dice que hasta un peso molecular de 1000 Dalton. ¿Qué función cumple esto? Que una célula se entere, entre comillas, de cómo está viviendo la otra célula. Si una célula tiene mucha glucosa, parte de esa glucosa podrá atravesar. Si
hay iones que están en un lado, pueden pasar, y hacen que estas células eléctricamente también actúen acopladas, porque un epitelio que está formado por una célula al lado de la otra, en ciertas actividades actúa en forma simultánea. Todas las células o muchas células hacen la misma actividad. Estos conexones, estos poros, permiten esa comunicación. Es como transmitir información a través de estas moléculas que pasan de una célula a la otra. Otra cosa que nos interesa mencionar es que estas uniones son típicas de las células epiteliales, pero aparecen también en otros tipos celulares del tejido muscular, de algunos tipos de tejido muscular, de algunos tipos celulares del tejido conectivo. Ya iremos viendo. Las describimos y son bien típicas del epitelio, pero en otros tipos celulares aparecen proteínas muy parecidas con las mismas funciones. Para terminar, vamos a hablar de las especializaciones de la porción basal de la célula, que son las estructuras que permiten que la célula se una a la membrana basal del epitelio. Acá hay que distinguir la expresión membrana basal, que es esta estructura formada por glucoproteínas en la base del epitelio, de la porción basal de la membrana plasmática, que son dos cosas distintas que están una al lado de la otra y que a veces uno cuando habla rápido en general no dice porción basal de la membrana plasmática, sino que a veces dice la membrana basal. Bueno, ojo con eso, a veces cuando no es imprescindible uno puede simplificar el vocabulario, pero en algunos puntos hay que ser muy preciso. Entonces, acá tenemos un dibujo en el que hay dos células epiteliales, en amarillo la membrana plasmática, esta sería la porción basal de la membrana plasmática, y esta, en rosa con diferentes componentes, la membrana basal del epitelio. Acá vamos a una ampliación de eso, en amarillo la membrana plasmática y en rosa la membrana basal. Hay dos tipos de proteínas que garantizan la unión entre la célula y la membrana basal. Unas se llaman uniones focales. Las uniones focales van a ser proteínas transmembrana que otra vez, del lado extracelular, se unen a ciertos componentes de la membrana basal y del lado intracelular a ciertos componentes del citoesqueleto. Unión focal. El otro componente que nos sirve para unir la célula a la membrana basal es el hemidesmosoma, es como medio desmosoma. Proteína transmembrana del lado extracelular se une a otro componente de la membrana basal y del lado citoplasmático se une a otro componente del citoesqueleto.